¿Qué harías si tu voz pudiera conquistar el mundo, pero tu corazón estuviera condenado a la soledad? María Callas no fue solo la soprano más grande de su tiempo. Fue una mujer atrapada entre la gloria y el sacrificio. Detrás de cada ovación, de cada nota perfecta, había una historia de traiciones, renuncias y un amor que la consumió hasta el final. Idolatrada por millones, pero incomprendida en su intimidad, su vida fue una ópera en sí misma, apasionada, desgarradora y trágica. ¿Fue una víctima de quienes la rodeaban o la autora de su propio destino? Esta es la historia de la diva que transformó el arte en emoción, pero pagó el precio más alto por ser eterna. En la madrugada del 2 de diciembre de 1923, en una clínica de Manhattan, nació una niña que estaba destinada a convertirse en una leyenda, pero cuyo camino hacia la grandeza estaría marcado por el dolor, la traición y el sacrificio. Su nombre al nacer fue María Ana Cecilia Sofía Kalogeropoulos, hija de George Kalogeropoulos y Evangelia Dimitriadis, dos inmigrantes griegos que llegaron a Estados Unidos persiguiendo el sueño americano. Desde el principio, el destino de María fue una batalla cuesta arriba. Su madre, una mujer ambiciosa y despiadada, no ocultó su decepción cuando vio que su tercer hijo era otra niña. Para Evangelia, María fue un error, y ese rechazo inicial dejó una huella imborrable en la pequeña. Años después, María confesaría que siempre sintió que tenía que ganarse el amor de su madre, pero nunca lo logró. Su padre, George, era un hombre trabajador, un farmacéutico que en 1929 logró abrir su propio negocio en un barrio griego de Manhattan. Creyendo que un nombre más americano le traería éxito, decidió simplificar su apellido a Callas, sin imaginar que ese nombre algún día resonaría en los escenarios más prestigiosos del mundo. Pero la familia Callas estaba lejos de ser feliz. El matrimonio de sus padres se desmoronaba entre reproches y resentimientos. George, cansado de la obsesión de su esposa por el éxito, se alejó emocionalmente de su familia. María creció en medio de discusiones constantes y una madre que la veía más como un proyecto que como una hija. Cuando María tenía 13 años, Evangelia tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se divorció de George y, sin consultarle, se llevó a María y a su hermana a Atenas, Grecia. La niña que había crecido entre los rascacielos de Nueva York fue arrancada de su hogar y trasladada a un país sumido en la crisis. El choque cultural fue brutal. María no hablaba bien el griego, no tenía amigos y su vida en Atenas fue todo menos lo que su madre le había prometido. La pobreza se convirtió en su nueva realidad. Para Evangelia, solo había una salida: explotar el talento de María para ganar dinero. La inscribió en el Conservatorio Nacional de Atenas, donde su voz comenzó a transformarse. A los 15 años, debutó en el papel de Santuza en Caballeria Rusticana, pero su madre no veía a una hija con un don, sino a una inversión a futuro. Fue en esos años cuando María conoció a la que se convertiría en su verdadera guía artística, Elvira de Hidalgo, una soprano española que vio en ella un talento fuera de lo común. De Hidalgo fue mucho más que una maestra. Se convirtió en la figura materna que María nunca tuvo. Gracias a ella, María comenzó a dominar el bel canto y a desarrollar la voz que más tarde haría historia. Pero mientras su talento florecía, su vida personal se hundía cada vez más. La relación con su madre se convirtió en un campo de batalla. Evangelia la explotaba sin piedad, obligándola a cantar en eventos privados a cambio de dinero o favores. La joven María no tenía derecho a decidir sobre su propia vida. Cuando la Segunda Guerra Mundial golpeó a Grecia en 1941, las cosas se volvieron aún más oscuras. El hambre y la desesperación llevaron a Evangelia a hacer algo que María nunca le perdonaría. La obligó a acercarse a los soldados alemanes que ocupaban Atenas, con la esperanza de recibir comida a cambio. Para una joven que ya se sentía utilizada y menospreciada,
Esta fue la traición definitiva. A pesar del horror que vivía fuera del escenario, María siguió cantando. En 1942, debutó profesionalmente en la Ópera de Atenas con Tosca, un papel que interpretaría innumerables veces a lo largo de su carrera. Su presencia era imponente, su voz desbordaba pasión, y por primera vez, el mundo comenzaba a darse cuenta de que estaba ante algo extraordinario. En 1944, cuando la ocupación alemana terminó, María había sobrevivido al hambre, a la explotación y a la guerra, pero ya no tenía fuerzas para seguir en Grecia. La relación con su madre se había convertido en un infierno. Evangelía no solo intentaba controlar su carrera, sino que comenzó a chantajearla, exigiéndole dinero y amenazándola con hundir su reputación si no obedecía. Fue entonces cuando María tomó la decisión más difícil de su vida: irse de Grecia y romper definitivamente con su madre. En 1945, con solo 21 años, abordó un barco de regreso a Nueva York. Pero cuando llegó, su padre, aquel que había estado ausente durante tantos años, no la recibió con los brazos abiertos. George Callas había rehecho su vida, y su hija ya no formaba parte de ella. Sin hogar, sin dinero y sin apoyo, María se encontró sola en una ciudad que ya no sentía como suya. Lo único que tenía era su voz, y apostó todo por ella. Lo que María aún no sabía es que la batalla más grande de su vida estaba por comenzar. Una batalla contra la industria, contra la envidia, contra el amor y contra el destino que parecía escrito para ella. Pero como el público pronto descubriría, María Callas nunca fue una mujer que aceptara un destino impuesto. La vida de María Callas fue una sinfonía de gloria y tragedia, un ascenso fulgurante y una caída implacable. ¿Fue una artista consumida por su propia pasión o una mujer atrapada en un destino cruel? Déjanos tu opinión en los comentarios. Apoya este video con un like y suscríbete para más historias que revelan el precio de la grandeza. Su voz nunca se apagó y juntos podemos hacer que su legado resuene aún más fuerte. El camino hacia la grandeza de María Callas no estuvo pavimentado con aplausos y reconocimiento inmediato. En 1946, su talento era innegable, pero las oportunidades no se materializaban con la facilidad que muchos imaginarían. Estados Unidos, el país donde nació, no parecía dispuesto a darle la bienvenida como la estrella que estaba destinada a ser. En Nueva York, el Metropolitan Opera House le ofreció dos papeles importantes: Fidelio y Madama Butterfly. Dos oportunidades que habrían significado el sueño de cualquier soprano joven. Pero Callas los rechazó. Su negativa sorprendió a todos. No estaba dispuesta a cantar Fidelio en inglés, argumentando que la ópera de Beethoven solo debía interpretarse en alemán. Tampoco creía que su voz fuera adecuada para Sio Chio-san en Madama Butterfly. Muchos la vieron como una actitud arrogante, otros como un error estratégico que podría costarle su carrera. Pero para Callas, su integridad artística estaba por encima de cualquier atajo hacia la fama. El precio de esa decisión fue alto. En el mundo competitivo de la ópera, donde una oportunidad rechazada significaba otra cantante lista para ocupar tu lugar, Callas quedó relegada a la sombra. Sin contratos en Nueva York, aceptó cantar Turandot en Chicago, pero el impacto fue limitado. Su carrera parecía estancada. Fue entonces cuando su camino se cruzó con una de las figuras más influyentes de la ópera italiana: Tullio Serafin. Serafin no solo tenía el oído de un maestro, sino la visión de alguien que podía descubrir lo que otros no veían. Callas no era solo una soprano con una voz poderosa, era una artista con una capacidad interpretativa única. Para él, Estados Unidos no era el lugar donde Callas florecería. Italia era su verdadero destino. Siguiendo el consejo de Serafin, María tomó una decisión radical. En 1947, dejó atrás su vida en América y emprendió el viaje a Italia.
No había contratos asegurados, ni promesas de éxito inmediato. Solo había una certeza. Si quería convertirse en la mejor, tenía que estar en el país donde la ópera era más que un arte, era una religión. Italia no la recibió con los brazos abiertos. El país aún se recuperaba de la guerra, y el mundo operístico estaba dominado por sopranos establecidas que no estaban dispuestas a ceder su lugar a una desconocida. Callas no encajaba en los estándares de belleza de la época y eso le cerró muchas puertas, pero su voz era imposible de ignorar. Serafín le consiguió un debut en la Arena de Verona, uno de los escenarios más prestigiosos de Italia, con la ópera La Gioconda. Fue su primera gran prueba en suelo italiano. Bajo la dirección del maestro, María se presentó con una determinación feroz. Su interpretación fue recibida con ovaciones, pero el reconocimiento aún tardaría en llegar. Fue en este periodo cuando conoció a un hombre que cambiaría su vida, Giovanni Battista Meneghini. Meneghini no era un hombre de la música, sino un empresario de la construcción con una considerable fortuna. 20 años mayor que ella, se convirtió no solo en su esposo, sino en su protector y administrador. Meneghini vio en Callas un diamante en bruto, y se encargó de financiar su carrera, asegurándose de que tuviera estabilidad económica mientras luchaba por su lugar en el mundo de la ópera. Para María, Meneghini representó la seguridad que nunca tuvo. Venía de una vida llena de inestabilidad, con una madre que la explotó y un padre ausente. Meneghini, con su experiencia y dinero, le ofreció un refugio. Sin embargo, también significó que su carrera quedó en sus manos. Meneghini manejaba sus contratos, su imagen y, en muchos aspectos, su vida personal. En 1949, llegó el desafío que demostraría hasta dónde podía llegar. La soprano Margherita Carosio, quien debía interpretar Inna Puritani en La Fenice de Venecia, cayó enferma. Callas fue llamada de emergencia para reemplazarla. Pero había un problema. I Puritani exigía una voz ágil y ligera, algo que Callas nunca había interpretado antes. Hasta ese momento, su repertorio estaba compuesto por papeles dramáticos, donde la fuerza y la potencia eran clave, pero esta ópera requería una flexibilidad vocal extrema. La mayoría de las sopranos habrían rechazado el reto. María lo aceptó sin dudar. En solo 6 días, estudió la partitura, adaptó su voz y subió al escenario con la certeza de que esa noche definiría su destino. El público y la crítica esperaban un desastre. Lo que vieron fue un milagro. María Callas no solo dominó la partitura con una facilidad asombrosa, sino que le imprimió una intensidad dramática que jamás se había visto en una soprano ligera. Había nacido algo único. Su capacidad de alternar entre el poder de una soprano dramática y la agilidad de una soprano ligera desafió todas las reglas del canto. Fue el momento que cambió todo. Callas dejó de ser una promesa y se convirtió en una estrella. En 1950, el último escalón para consagrarse era la Scala de Milán, el teatro más prestigioso de Italia. Fue invitada a debutar con Aida. Pero a diferencia de Venecia, la respuesta del público milanés fue fría. La Scala no era un teatro que se impresionara fácilmente, y Callas no encajaba en el molde tradicional. La crítica la recibió con escepticismo, pero Callas no era una mujer que se dejara vencer por un mal recibimiento. Sabía que la Scala no podía ser conquistada con una única presentación. Lo que Callas aún no sabía es que en los próximos años se convertiría en la reina indiscutible de ese teatro. María Callas ya no era solo una estrella en ascenso. Había conquistado los escenarios más exigentes de la ópera, desde la Fenice en Venecia hasta el Palacio de Bellas Artes en México. Su voz, capaz de desafiar los límites de la técnica vocal, era reconocida en todo el mundo. Pero su imagen seguía siendo una barrera. En una industria que no solo exigía excelencia musical, sino también una apariencia que encajara con el ideal de diva,
Callas aún era vista como una mujer robusta, con un físico que no correspondía al de una protagonista trágica en escena. Entre 1953 y 1954, María Callas tomó una decisión radical: perder peso de manera extrema. En menos de un año, su figura cambió drásticamente al perder más de 36 kilos. Una transformación que dejó al mundo en shock. Nadie entendía cómo lo había logrado. Algunas versiones afirmaban que se había sometido a una dieta rigurosa. Otros aseguraban que había ingerido una solitaria para acelerar la pérdida de peso. Callas nunca reveló la verdad, pero el impacto fue inmediato. La prensa dejó de hablar solo de su voz y comenzó a tratarla como un ícono de glamour y sofisticación. Pero lo que la industria celebró como una evolución estética, los expertos en canto lo vieron como un posible punto de inflexión en su carrera. La pérdida de peso extrema alteró su técnica vocal. Su centro de apoyo cambió. Su diafragma ya no tenía la misma estabilidad, y su resistencia comenzó a debilitarse. Durante años, su voz había sido un instrumento casi indestructible, capaz de proyectar potencia y dramatismo con facilidad. Pero ahora, los primeros signos de fatiga comenzaban a aparecer. Sin embargo, en ese momento, María estaba en la cima del mundo. En 1954, debutó en la Lyric Opera of Chicago con Lucia di Lammermoor, una de las óperas más exigentes del bel canto. Su interpretación fue un triunfo absoluto. Había dejado de ser solo una cantante con una voz extraordinaria para convertirse en una artista total, capaz de combinar una presencia escénica magnética con una musicalidad que sobrepasaba a cualquiera de sus contemporáneas. Para entonces, María Callas se había convertido en la soprano mejor pagada del mundo. Recibía hasta $10,000 por función, una cifra astronómica para la época. Su fortuna creció rápidamente, permitiéndole adquirir propiedades en Italia y París. Su colección de joyas se convirtió en una de las más valiosas de la industria operística, con piezas de diseñadores exclusivos y regalos de príncipes, empresarios y figuras de la alta sociedad. En 1955, alcanzó la cúspide de su carrera con una interpretación legendaria de Norma en La Scala de Milán, junto a Giulietta Simeonato y Mario del Monaco. La crítica coincidió en que esa fue la mejor interpretación de su carrera. Callas ya no solo reinaba en Italia, era la reina indiscutible de la ópera a nivel mundial. El siguiente paso era inevitable. En 1956, llegó el momento de su esperado debut en el Metropolitan Opera House de Nueva York. La ciudad que una vez la había rechazado, ahora la recibía como una estrella internacional. Eligió Norma para su primera función, el mismo papel que la había convertido en leyenda. La expectativa era altísima, y aunque la función fue un éxito, la relación con el Met nunca fue sencilla. María era perfeccionista, exigente y obsesionada con cada detalle, lo que generó tensiones con la administración del teatro. Sus estándares eran tan elevados que muchos la consideraban difícil de manejar, y en la industria operística, donde los egos y las relaciones políticas pesaban tanto como el talento, esto comenzó a generarle enemigos. Pero su dominio absoluto de la ópera estaba a punto de cruzarse con algo que cambiaría su vida para siempre. En 1957, en una fiesta organizada por la influyente periodista Elsa Maxwell, Callas fue presentada a Aristóteles Onassis. El magnate griego, conocido por su inmensa fortuna y su carisma imponente, era un hombre acostumbrado a conseguir todo lo que quería. Onassis no era un amante de la ópera, pero sabía reconocer el poder cuando lo veía, y en María Callas encontró algo que lo fascinó de inmediato. El primer encuentro fue breve, pero dejó una impresión en ambos. Onassis quedó cautivado por la intensidad de María, por su mirada desafiante y su capacidad de moverse con la seguridad de alguien que sabía que estaba en la cima. Para María, fue un encuentro intrigante. Estaba casada con Giovanni Battista Meneghini,
el hombre que había sido su pilar financiero y profesional durante años. Pero su matrimonio no era una historia de amor apasionado. Meneghini la había ayudado a construir su imperio, pero Calas nunca lo vio como un igual. La atracción con Onassis era diferente. Había en él un magnetismo que Calas no podía ignorar. Lo que no sabía en ese momento era que este encuentro sería el inicio de una de las relaciones más turbulentas y destructivas de su vida. Lo que nadie imaginaba era que, en el corazón de su éxito, su voz ya comenzaba a dar señales de advertencia. La presión, el perfeccionismo y el desgaste físico estaban haciendo efecto. María Calas era indomable, brillante, inalcanzable, pero también humana. Y con la llegada de Onassis, su historia estaba a punto de entrar en su capítulo más intenso, el que definiría su destino para siempre. María Calas no solo dominó el escenario, sino que desafió al destino con cada nota. Amada por millones, traicionada por los más cercanos, su vida fue una ópera trágica escrita en sangre y gloria. Fue víctima de un amor que la destruyó o una artista consumida por su propia grandeza. Déjanos tu opinión en los comentarios, rompe el silencio con un poderoso like y suscríbete para más historias que revelan el precio real de la inmortalidad. Comparte este video y mantengamos vivo el eco de su legado. El 2 de enero de 1958, el Teatro de la Ópera de Roma era el epicentro del mundo cultural. La aristocracia europea, la crítica más influyente y el presidente de Italia, Giovanni Gronchi, esperaban con ansias una noche histórica. María Calas, la soprano que había revolucionado la ópera, estaba lista para interpretar Norma, el papel que la convirtió en una leyenda. Pero esa noche, algo estaba mal. Desde los primeros compases, su voz mostraba fisuras. Los agudos, que antes brotaban con facilidad, titubearon. Su presencia, siempre imponente, ahora reflejaba tensión. Cuando el primer acto llegó a su fin, Calas salió del escenario, pero nunca regresó. Minutos después, la sala quedó en shock al escuchar el anuncio. María Calas no podrá continuar con la función. El escándalo fue inmediato. La prensa, implacable, la destruyó. La Calas abandona Roma. El mito se desmorona. La diosa ya no es inmortal. Pero lo que nadie sabía era que, detrás de ese fracaso, no solo estaba el inicio del deterioro de su voz, sino el colapso de su vida personal. Desde que Aristóteles Onassis entró en su vida, María ya no era la misma. La perfeccionista, la mujer inquebrantable que dominaba los escenarios más prestigiosos, comenzó a desdibujarse. Calas, aunque adorada por millones, nunca dejó de sentirse sola. Desde su infancia, había buscado amor y aprobación en personas que solo la explotaron. Su madre, su esposo y el mundo de la ópera, que le exigía más de lo que podía dar. Con Onassis, creyó haber encontrado lo que siempre le faltó. En 1959, aceptó su invitación para un viaje en el Cristina, el lujoso yate del magnate griego. Durante semanas, navegó entre el lujo y el desenfreno, rodeada de champán, aristócratas y poderosos empresarios. Era la primera vez que Calas sentía que podía vivir para sí misma y no para el arte. Se entregó a Onassis sin reservas, sin saber que estaba entrando en una relación donde lo perdería todo. Cuando regresó, anunció su divorcio de Giovanni Battista Meneghini. Lo que María no sabía era que estaba a punto de descubrir la traición de quien había sido su esposo y administrador. Meneghini no solo la había controlado, sino que se había apropiado de una parte significativa de su fortuna: propiedades, cuentas bancarias, ingresos de sus contratos, todo estaba a su nombre. Intentó recuperarlo, pero era demasiado tarde. Calas, la soprano mejor pagada del mundo, se encontró con que gran parte de su dinero no le pertenecía, pero nada de eso le importó. María estaba convencida de que con Onassis no necesitaba nada más. Lo que no entendió fue que su sacrificio no significaba nada para él. Al lado de Onassis, su disciplina comenzó a desaparecer.
Él detestaba la ópera. No comprendía por qué Callas seguía aferrándose a los escenarios cuando él podía darle una vida de lujos sin preocupaciones. María, que había construido su imperio con esfuerzo y talento, comenzó a alejarse del canto. Sus presentaciones se hicieron esporádicas, los contratos se redujeron y la crítica la acusó de traicionar su propio legado. Sus fanáticos no podían entenderlo. La mujer que había conquistado el mundo lo estaba dejando todo por un hombre que ni siquiera respetaba su arte. En 1960, María quedó embarazada de Onassis. Para ella, ese hijo significaba la posibilidad de una familia, un hogar, un nuevo comienzo. Pero para Onassis, el embarazo fue una complicación. Él nunca quiso tener un hijo con ella. El 30 de marzo de 1960, Callas dio a luz prematuramente en Milán. El bebé, un varón, vivió solo unas horas. María nunca pudo sostenerlo en sus brazos. Ese golpe la destrozó. Lo había dejado todo por Onassis, su carrera, su voz, su dinero. Ahora también había perdido a su hijo. Pero Onassis siguió con su vida como si nada. Callas, en cambio, se sumió en una tristeza de la que nunca se recuperó. Intentó volver a los escenarios en 1961 con Medea en Epidauro y La Scala, pero su voz ya no era la misma. La prensa lo notó. Los críticos fueron implacables. Lo que más temía estaba ocurriendo. Su don la estaba abandonando. A pesar de todo, Callas se aferró a Onassis con desesperación. Soportó sus infidelidades, sus desplantes, sus humillaciones. A veces la ignoraba durante días, la hacía esperar horas en reuniones y la trataba con indiferencia en público. María aguantaba todo porque creía que, al final, él la elegiría. Pero la peor traición estaba por llegar. En 1968, el mundo despertó con una noticia inesperada. Aristóteles Onassis se casaría con Jacqueline Kennedy. María Callas se enteró como cualquier otra persona. No hubo una despedida. No hubo explicaciones. Onassis nunca le dijo nada. Ella lo leyó en los periódicos. El impacto fue devastador. María había dejado todo por él y al final la reemplazó por la mujer más famosa del mundo. Para Callas fue el golpe final. La humillación fue pública. La amante abandonada. La diva olvidada. La prensa se deleitó con titulares crueles. Pero lo peor no era lo que decían los medios, sino la verdad que ella ya no podía ignorar. Había entregado su vida a un hombre que jamás la quiso de verdad. Callas se derrumbó. Se encerró en su apartamento de París. Se aisló del mundo. No hablaba con la prensa, no asistía a eventos, no cantaba. Su brillo, su fuego, su pasión desaparecieron. En 1971, aceptó una oferta para dar clases magistrales en la Juilliard School de Nueva York, pero no lo hizo por amor a la enseñanza, sino porque necesitaba algo que la distrajera de su propio vacío. Sus sesiones eran intensas, duras, a veces crueles. No toleraba la mediocridad porque, en el fondo, sabía que ella misma ya no era lo que solía ser. En esos años, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Perdió peso de forma alarmante, dependía de tranquilizantes y somníferos. María Callas se desvanecía poco a poco. Pero lo más trágico es que seguía esperando a Onassis. Él intentó verla en 1975, cuando su matrimonio con Jackie Kennedy se derrumbó y su salud empezó a deteriorarse. Buscó a María, tal vez con la intención de enmendar el pasado. Pero ya era demasiado tarde. Si la vida de María Callas te ha sorprendido, dale like y suscríbete para seguir descubriendo historias de talento, sacrificio y renacimiento. Su voz conquistó al mundo, pero su historia va mucho más allá del escenario. Acompáñanos en este viaje a través de las vidas que dejaron una huella imborrable en la historia. El final de María Callas no llegó de golpe, sino como una lenta caída en la sombra.
En un último intento por aferrarse a la música, entre 1973 y 1974 emprendió una gira de recitales con Giuseppe Di Stefano, el tenor con quien había compartido sus momentos más gloriosos en escena. Era su último intento por volver a ser María Callas. La gira la llevó a ciudades como Londres, Tokio y Nueva York, pero lo que prometía ser un renacimiento terminó siendo un espejo de su declive. La voz que una vez hipnotizó al mundo ahora sonaba desgastada y frágil. La prensa, implacable como siempre, lo dejó claro. La Callas de antes había desaparecido. Las notas altas se le escapaban. Los pasajes que antes dominaba con facilidad ahora eran un esfuerzo doloroso. El público que acudía a verla no sabía si aplaudir por lo que todavía quedaba de ella o llorar por lo que había perdido. Después de aquella gira, María Callas entendió que su tiempo en los escenarios había terminado. Se retiró definitivamente y se refugió en su apartamento de la Avenue Georges Mandel en París. Lo que siguió fueron años de reclusión, de un aislamiento casi absoluto. Apenas recibía visitas y solo mantenía contacto con unas pocas personas, entre ellas su asistente Bruna Lupoli. Las luces del mundo ya no brillaban para ella. Pasaba los días en silencio, escuchando sus antiguas grabaciones, reviviendo en su mente los aplausos y la gloria de su pasado. Pero la realidad era otra. Los teatros que antes se rendían a sus pies ahora tenían nuevas estrellas. Los periodistas que antes la perseguían ahora escribían sobre otras divas. El golpe final llegó en 1975, con la muerte de Aristóteles Onassis. A pesar de los años de humillaciones y traiciones, Callas nunca dejó de amarlo. Cuando supo que había fallecido, se encerró en su apartamento y no salió durante días. Con él, se fue el último lazo que la ataba al pasado. Después de la muerte de Onassis, María Callas dejó de vivir. El 16 de septiembre de 1977, a los 53 años, María Callas murió en su apartamento de un ataque al corazón. Algunos especularon que había sido un suicidio lento, producto de la tristeza y el abuso de somníferos. Otros dijeron que su cuerpo simplemente no resistió más. Lo cierto es que, cuando la encontraron, estaba sola, en la misma reclusión en la que había vivido sus últimos años. La mujer que alguna vez fue la voz más grande de la ópera había partido en absoluto silencio. Su fortuna al momento de su muerte se estimaba en $8 millones, una suma modesta en comparación con lo que había ganado en su carrera. Su herencia se convirtió en objeto de disputa. Su madre, Evangelia Dimitriadis, y su exmarido, Giovanni Battista Meneghini, reclamaron su fortuna, desatando una batalla legal que opacó sus últimos días. En un giro trágico, la mayor parte de su dinero terminó en manos de abogados e instituciones benéficas, lejos de aquellos que alguna vez formaron parte de su vida. En los años siguientes, sus joyas y pertenencias fueron subastadas, alcanzando cifras millonarias. En 2004 y 2007, sus vestidos, partituras y cartas personales fueron vendidos por más de $2 millones. Cada objeto era un fragmento de su historia, una pieza de la leyenda que aún fascinaba al mundo. Pero la verdadera herencia de María Callas no se midió en dinero ni en bienes materiales. Su legado sigue vivo en cada grabación, en cada interpretación que dejó como testimonio de su genio. A pesar de la tragedia de su vida, sigue siendo la soprano más influyente del siglo XX. Su arte sigue conmoviendo, su historia sigue cautivando. María Callas no solo redefinió la ópera, sino que convirtió su vida en una tragedia digna de los escenarios más grandes del mundo. Si su historia de gloria, sacrificio y dolor te ha conmovido, deja tu like como un tributo a su legado y suscríbete para seguir explorando las vidas que marcaron la historia. Comparte este documental para que más personas descubran que, incluso cuando el destino parece escrito, siempre hay una última nota por cantar. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en la próxima historia.